Que la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Vamos a buscar nuestra Biblia y abrirla allí en el Evangelio, San Lucas, la versión de Lucas, aquel médico amado. Lucas capítulo 3, allí se narra algo muy importante, una biografía o parte de una biografía que en esta ocasión vamos a estar desgranando para ver que también de esas biografías bíblicas Dios nos da ejemplo o paradigmas para imitar y así no solamente seguirle, sino también emular a estas personalidades bíblicas y, ¿por qué no?, tener de parte de Dios palabra de Dios para compartir. Repito, Lucas, el capítulo 3. La lectura de la palabra del Señor dice: en el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea y de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilene. Durante el sumo sacerdocio de Anás y de Caifás, vino palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, proclamando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle sea rellenado, y todo monte y collado sea rebajado. Lo tortuoso se hará recto, y lo áspero se convertirá en camino suave. Y verá toda carne la salvación de Dios. Decía pues a las multitudes que salían para ser bautizados por él: engendros de víboras, ¿quién os advirtió que huyeseis de la ira venidera? Producid pues frutos que correspondan a un sincero arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que de estas piedras puede Dios hacer hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no produce buen fruto se corta y se echa al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos? Y respondiendo les decía: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga que comer, que haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos y se bautizaban. Y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También unos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no intimidéis a nadie ni denunciéis en falso para sacar dinero, y contentaos con vuestra paga. Y como el pueblo estaba a la espera y todos andaban pensando en su corazón acerca de Juan, si quizás él sería el Cristo, Juan respondió y les dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero está viniendo el que es más fuerte que yo, al que yo no soy apto para desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Ya tiene en la mano el aventador y limpiará con esmero su era. Y recogerá el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego inextinguible. Y así, con muchas y variadas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Pero cuando censuró repetidamente a Herodes el tetrarca respecto de Herodías, la mujer de su hermano, y en relación con todas las maldades que Herodes había hecho, a todas ellas añadió Herodes también esta, que encerró a Juan en la cárcel. Hasta allí la lectura de la bendita palabra del Señor. Vamos a orar unos momentos. Vamos a pedir que esta palabra bendita de Dios esté ministrándonos a cada uno. Gracias, Señor, por esa misericordia de estar en tu santo camino, tener tu palabra, esa palabra que trabaja con tu Espíritu Santo para forjar el modelo de servicio, de amor, en fin, modelo de vida nueva que tú anhelas ver en cada quien que se acerca a tu bendito y maravilloso camino. Gracias, Señor, porque tu reino es un hecho, el reino de los cielos, el reino de Dios. Gracias, Señor, porque siempre tú estás con tu amor, hablándonos y enseñándonos las veces que necesitemos para conocerte, para amarte y también para servirte. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Confiamos, desde ya agradecemos y desde ya nos comprometemos. Toda la gloria será para ti. Ponemos todo esto con gratitud, con reverencia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya con la lectura sabemos que será la temática que vamos a estar desarrollando en este mensaje. Dios siempre ha provisto lo que necesitamos para comprender aún más de su santo y bendito camino. ¿Qué podemos decir como palabras introductorias de Juan el Bautista? Algunos me estarán diciendo, y la Biblia dice que Juan era un hombre enviado de Dios. El mismo Jesús testifica que era una luz y que fue establecido como luz para alumbrar, o sea, con propósitos especiales. Cuando hablamos de alumbrar, uno puede entender que el mismo Señor Jesús, no solamente de Juan el Bautista, dijo que fue establecido como una luz. Recordaremos el mensaje de Jesús en la montaña, cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder debajo de algún mueble. El propósito de la luz, precisamente, es como Jesús resalta de Juan el Bautista y de aquellos que le siguen. Alumbrar. La Biblia nos está marcando el hecho de que a través de cada vida que se ha encontrado con Él y ha recibido el perdón de sus pecados, Dios es glorificado cada vez que compartimos de lo que Él ha hecho. Y en el caso de Juan el Bautista, ya lo vamos a estar mirando en el desarrollo, fue enviado a preparar los caminos para la manifestación del Señor. Cuando digo los caminos, también expresamos los corazones para la manifestación de Jesús. Hay una expresión muy utilizada fuera del contexto espiritual de la Biblia que llama la reflexión por sí sola. Esta reflexión dice así: tú diste un día de tu vida para lo que hiciste hoy. ¿Valió la pena? En el caso de Juan el Bautista, lo que simplemente hemos leído, y si recordamos la lectura de este capítulo de Lucas, vamos a entender que realmente Juan el Bautista estaba comprometido a full o 100% o totalmente a la causa que, como vamos a ver un poquito más adelante, Dios le encomendó. El testimonio de la boca de Jesús está diciendo claramente que este hombre
fue levantado también para servirnos como ejemplo de conducta, compromiso y servicio a Dios. Entonces le cabe, como Juan en su evangelio, escribe que el hombre enviado de Dios, las palabras de Dios, habla. Entonces podemos ver claramente el por qué Dios lo puso como un paradigma también. Podemos sintetizar en una frase que sería como el disparador de la exposición del mensaje. La vida de el mensajero Juan el Bautista es el paradigma de todo lo que anhelamos proclamar el bendito mensaje del Evangelio. Si uno quiere ponerle un título al mensaje, una voz que clama. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar mirando un poco sobre la biografía registrada en este libro santo. Como hombre de Dios, desde la concepción para esa vida, uno puede atribuir la intervención milagrosa de Dios. Los lectores del Evangelio recordarán que su padre, Zacarías, y su mamá Elizabeth estaban emparentados con María, la que más tarde conocemos como la mamá de Jesús, o la comúnmente llamada la Virgen María. En su función sacerdotal, Zacarías tuvo una visión allí en el lugar que corresponde a la administración de ese día, en el lugar santísimo. Los lectores de la Biblia recordarán la distribución del mobiliario en el templo consagrado para Dios. En este caso, a la sazón una información adicional. Ese templo había sido erigido por Herodes, que se menciona acá en la Biblia, lo hemos leído, cuando da los detalles de las personalidades políticas que estaban reinando en el tiempo en que nació Zacarías. Herodes había construido el templo, reconstruido el templo de Salomón para congraciarse con los judíos. Sin duda alguna, como dice también en nuestro relato bíblico que hemos leído, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes de ese entonces, estaban, no sé si aliados a la política, pero muy complacidos con el trabajo de este tal Herodes, que la Biblia lo menciona acá en el versículo 1 como Herodes, tetrarca de Galilea. Después habla de su hermano Felipe también con el mismo título de él, tetrarca, pero de la región de Iturea y de Traconítide. Y otro que no tiene nada que ver con el parentejo de estos Herodes, sino está hablando de un tal Felipe, ¿no? De la región de Iturea y Traconítide. Y Lisanias, perdón. Lisanias es el que no tiene nada que ver con el parentesco con los Herodes. El versículo 1 al final dice, tetrarca de Abilete. Tetrarca es la caracterización de regiones. 3 regiones bajo, podría llamar un ayuntamiento, municipio o región, donde tenía la responsabilidad de estar co-reinando o co-dirigiendo el tetrarca. De Herodes no tenemos muy buenas referencias en la Biblia. Mateo, antes de hablar de Juan el Bautista, se refiere a la matanza que hizo Herodes, la matanza de los niños, en la locura de tratar de asesinar al niño Jesús. Así que no hay muchas referencias a Herodes. En Hechos, Herodes es muy castigado por Dios después de una referencia a su autoridad, a su grandeza, y que el pueblo lo alabó diciendo,
Es Dios quien habla a través de nuestro gobernante. Herodes murió, dice la Biblia, comido por los gusanos. Una enfermedad maligna que literalmente lo comió en vida. No hay consejo ni sabiduría contra Dios, ni contra los propósitos de Dios. En medio de ese gran problema político que vivía la nación judía, o el reino judío, como ustedes quieran llamar, Dios sigue con su programa de redención, sigue con su programa para bendecir. Y Dios escoge hombres y mujeres, o que ya tienen vida, o en todo caso, como aquí estamos mirando, hace su poderoso brazo, valentías, proezas, maravillas, da la palabra y, como sucede en varias ocasiones en la historia bíblica, la palabra de Dios potencia la capacidad de la mujer para procrear, para quedar embarazada y procrear. No importa que sea estéril. En el caso de Ana, ya lo hemos visto con Samuel, la mamá de Samuel, era estéril, ella sufría mucho porque quería ser mamá. Entonces oró a Dios y Dios le respondió. Hay tantos casos, ¿sabes? También en nuestro tiempo. Dios contesta la oración cuando uno le pide a Dios un hijo. Creo que deberíamos tener en claro para qué queremos un hijo o para qué queremos hijos. En este caso, era el gran deseo tanto de Zacarías, su padre, como su mamá Elizabeth, tener familia, tener hijos. La sociedad israelita de antaño miraba con mal ojo o con mucho desprecio a la mujer que era estéril. Dios lo bendijo, Dios le habló. Fue el ángel Gabriel que se le apareció en el lugar de trabajo de Zacarías. Le hizo ese milagro tremendo de comenzar a cambiar y transformar la realidad que presentaba Zacarías, sin importar que era un ministro de Dios. Como ministro de Dios, Dios atendió a las necesidades más íntimas de Zacarías. Y al punto tal que uno no sabría cómo interpretar cuando Zacarías recibe la noticia que va a ser papá, se quedó incrédulo. Y uno hasta podría arguir, pero no está ministrando las cosas de Dios, los misterios de Dios. No está enseñando al pueblo que los milagros de Dios están a la orden del día cuando con sinceridad se le busca. Bueno, no tomemos preguntas ni tampoco respuestas rápidamente sin conocer el contexto social en donde se desarrolla esta historia. El ritual mosaico en cuanto a los sacrificios y ofrendas, tanto para buscar perdón de pecado o para presentar gratitud a Dios, es muy complejo, es muy difícil de entender, muy difícil de asimilar. ¿Por qué era necesario semejante ritual para tener un poco de paz, para tener un poco de tranquilidad? Felizmente tenemos la Biblia completa, ¿no? Pablo nos recuerda que la ley fue nuestro ayo que nos condujo a Cristo. Tantas cosas sin entendimiento, que vino por revelación de la Biblia para esta cultura. Todavía Dios sigue amando a Israel. Y así como se proveyó, hoy también se provee y se proveerá de hombres dispuestos a un compromiso tal de hacer que realmente el reino de Dios, el reino de los cielos, llegue y que muchos puedan entrar y pertenecer a este magnífico y maravilloso reino. Zacarías tiene que aprender que Dios no se ata a métodos. Nosotros tenemos que aprender que Dios no se ata a métodos. Él es el soberano con todas las letras en mayúscula y hace las cosas más allá de lo que nuestro propio entendimiento considere bueno o malo. Los propósitos de Dios nos ayudan a descubrir que Dios es el Dios de las circunstancias, es el Dios que ilumina nuestro entendimiento con su bendita palabra para que nos demos cuenta de realidades.
Cuando digo realidades, así en plural, muy bien expresado, por lo siguiente: nuestras realidades, la que nosotros hemos creado, la que estamos viviendo, a dónde nos proyectamos y lo que realmente debería ser la realidad de Dios para cada una de nuestras vidas. Cuando entramos en conflicto, muchas veces no sabemos qué hacer y nuestro espíritu se apoca, nuestra alma parece que tiene pesadez, de ahí la palabra de desánimo. No tenemos ánimo para nada, a menos que Dios esté soplando con el viento de su Santo Espíritu para alejar nuestras rebeliones, alejar todo aquello que quiere o pretende convertir nuestra forma de pensar en un taller para lo malo. Lo malo no glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es aprender a corresponder en algo a tanto que recibimos de Dios. Gabriel lo mira a Zacarías, le dice: por cuanto no creíste, te vas a quedar mudo hasta que se produzca lo que Dios te ha señalado en su palabra. El relato bíblico dice: Zacarías salió de ese lugar santísimo y no podía hablar. Y la gente entendió que había tenido allí una revelación de Dios, un encuentro real con el Dios de la gloria. Y pasa el tiempo de vida. La palabra de Dios no se pierde. Llega el momento esperado por todos, el nacimiento de ese pequeño tan deseado. Nació. El ritual judío a los 8 días de nacimiento, al practicar la circuncisión, la señal del pacto del pueblo hebreo para con Dios. Allí están los padres frente al sacerdote con la ofrenda señalada para ese evento. Y allí hay que ponerle el nombre. No sé los nombres que estaban allí presentes para ver cuál era elegido. Hasta que alguien lo mira a Juan y a Zacarías, y Zacarías tuvo de parte de Dios la oportunidad de volver a hablar, tal cual se lo había dicho. Y las primeras palabras que dijo cuando le volvió la capacidad de hablar: Juan es su nombre. Hay un detalle previo al nacimiento de Juan que lo vamos a tocar inmediatamente después de esta sección, de esta parte. Su crecimiento, su niñez, su adolescencia, como cualquier niño judío. En la sinagoga, el aprender la ley, el aprender también el convivir en la sociedad, el respeto a las autoridades. Y allí Lucas toma que Dios envió palabra a Juan cuando Juan estaba en el desierto. La Escritura claramente dice que esa palabra de Dios vino sobre Juan y recorrió toda la comarca del Jordán proclamando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y Lucas, como buen investigador, hace referencia a las palabras proféticas de Isaías sobre Juan. Lucas dice: indagó, investigó, escribió todo lo acontecido en el pueblo de Israel sobre la manifestación de Jesús. Como él dice al comienzo del Evangelio que lleva su nombre, y también al comienzo de Hechos de los Apóstoles, otro libro de la autoría de Lucas, dice que se propuso escribir correctamente lo que había acontecido. Por eso hace mención a las palabras proféticas del apóstol que se menciona allí en la profecía de Isaías. Versículo 4 al 6 está marcando las palabras que uno las puede encontrar también en Isaías capítulo 40.
En Isaías 40, cuando Dios habla de consolación, cuando Dios habla de restauración, cuando Dios está hablando que no siempre está enojado contra las maldades que se practican aquí abajo en la tierra. A Juan le dio palabra, como estamos refiriéndonos allí en el final del versículo 2. Vino palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué lo impulsó a predicar a Juan el Bautista? La palabra que recibió de Dios. ¿Recibes palabra de Dios? Es palabra viva, como el escritor de Hebreos, ¿no? Dice, palabra viva y eficaz. Por ser viva y eficaz, induce a la acción. Quien recibe palabra de Dios no queda igual. ¿Recibiste palabra de Dios? La palabra de Dios trae cambio, trae transformación, trae gloria del cielo, trae respaldo de Dios y te impulsa. Dijimos que Juan el Bautista tuvo una concepción milagrosa. Y el detalle que me reservé y que dije que le iba a compartir, en el vientre de su mamá, Juan el Bautista fue bautizado en el Espíritu Santo. La Biblia dice en Mateo, cuando Elizabeth fue a visitar a su parienta María, que estaba embarazada de Jesús, llega a la casa de María, María la saluda y cuando María la saluda dice, la criatura en el vientre de Elizabeth saltó de alegría y fue llena del Espíritu Santo. Entonces Elizabeth clama, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor me bendiga. Y se quedó como 3 meses en la casa de María, hasta que se produjo el nacimiento. Señalado desde el vientre de su madre. En el Antiguo Testamento, el que menciona que fue señalado desde el vientre de su madre es el profeta Jeremías, que también desde el vientre de su madre Dios lo escogió con propósitos especiales. Como acá, como el caso de Juan el Bautista. Un llenamiento de la vida en forma prematura, en forma milagrosa, antes del nacimiento. No hay registros bíblicos. Tal vez algún caso similar en algún lugar de la historia del mundo que conocemos habrá existido, porque todavía Dios sigue enviando de su Santo Espíritu para que seamos bautizados, tal cual parte del mensaje del Juan el Bautista nos enseña. Cuando la gente venía a Juan y Juan los bautizaba, como señal de que el corazón estaba preparado para la manifestación gloriosa que Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, tenía para dar a su pueblo en ese tiempo, en esa época. Gálatas 4:4 nos dice, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. El libro del predicador. Todo tiene su tiempo y todo lo que uno imagina o quiere tiene su hora. Dice, lo hace Dios para que el ser humano lo conozca y realmente le respete o le tema y trate de invitarlo a su vida y hacer que la vida se redima bajo la autoridad, gloria y poder de Dios. Vaya que de parte de Dios el ministerio de Juan el Bautista se da de una forma
espectacular, de una forma que conmueve a todo aquel que oye las palabras que Dios ponía en el corazón y en la boca de Juan. Hay una parte del texto que hemos escogido donde todos le preguntan, ¿qué vamos a hacer? Después de estar bautizado, algunos le preguntaban, ¿qué vamos a hacer ahora? Y para algunos casos, ¿sabía Juan a quién decirle? Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Cuando está hablando esa expresión un poco fuerte, generación de víboras, nosotros sabemos que bíblicamente la simiente de la serpiente es la que batalla contra la simiente de la mujer, que son los hijos de Dios. La historia de la humanidad, de forma espiritual, se puede comprobar quién buscó, quién busca hoy y quién buscará también de Dios para realmente conocerla. Y quién se opone y quién no quiere saber nada con el Evangelio. Vale la expresión, y más entendible, generación de víboras. ¿Quién les enseña? Indudablemente, la expectativa, el asombro, el tratar de averiguar qué pasa, también hoy a mucha gente lo arrastra el Evangelio. Mucha gente cansada de sufrir, cansada de los males, la alternativa que les queda probar es, ¿qué cosa en el Evangelio puedo revertir? El asunto es, se cambia todo, porque cambia la vida. Y en esta nueva vida Dios tiene preparado mente y corazón nuevos. Radica allí el centro de la nueva vida en Cristo. Y con mente nueva y con corazón nuevo, yo necesito entender ahora qué tiene para decir mi Señor a su Hijo. Habla Dios que tu siervo oye. Habla Dios que necesito tu voz. Entonces Dios me hace entender un poder transformador que me trasladó del reino de las tinieblas, donde la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente, tiene vigencia. Y el milagro, el misterio del milagro, el misterio del cambio que Dios da cuando creemos es trasladarnos de allí a su reino de luz, al reino de Dios, al reino de los cielos, donde es todo lo contrario a lo que se hace también hoy en el reino de las tinieblas. ¿Qué lo podemos sintetizar sin pocas palabras? Cada uno hace lo que bien le parece. Repito, cada uno hace lo que bien le parece. Pero en el reino de Dios, en el reino de la luz, se hace lo que Dios quiere. Y Dios nos invita a comprobar fehacientemente cuál es su buena voluntad para con cada uno de nosotros. Muchas veces me consultan sobre grandes problemas que están atravesando tanto hombres como mujeres, sean o no sean hermanos. De alguna manera Dios los empuja para que haya una palabra suya. Pero hay alguno canchereando y me dice, pastor, tengo que hacer 40 días de ayuno porque tengo un problema tremendo. Me contó su gran problema que no me voy a referir, simplemente marcarte lo que le aconsejé. Me dice, yo empecé un tiempo de ayuno, no sé si tengo que hacer los 40 días. Mira, vale la disposición de tu corazón, pero también tenés la enseñanza de los profetas en la Biblia, que por lo menos 3 días, cuando la necesidad es muy angustiante. En esos 3 días en la Biblia Dios revela, andaré desde mi trono hasta donde tú estás,
¿Y qué es lo que busca Dios? Y ver la sinceridad de mi pedido y de mi necesidad. Debo aclarar algunos conceptos. Cuando me convoco a ayuno, no es que me estoy convocando para hacerle un piquete a Dios hasta que Dios resuelva como yo quiero. No, el ayuno se hace para ver qué tiene que decir Dios de lo que yo estoy pasando. Y así Dios va a revelar todo lo que yo necesito para vencer ese problema que me oprime, ese problema que no me deja avanzar. La buena noticia es que nadie murió aplastado por la negligencia o los males si consulta a Dios. Dios es el que te levanta. Dios es el que te da nuevas fuerzas. Y Dios es el que te saca a victoria y te enseña de allí en adelante a seguir marcando en esta nueva normalidad, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, hasta estar cara a cara con Dios en Sión o en su monte santo. ¿Qué tengo que hacer? Hermosa pregunta de cada quien que está en este bendito camino del Señor. No sabemos las cosas de Dios como deberíamos saberlo. Hay muchos agravantes, pero también hay atenuantes, y Dios lo sabe. Pero vos y yo no lo sabemos hasta que la luz de Dios brilla y nos está marcando las imperfecciones. En el campo se usa esta expresión. De noche todos los burros son pardos. No se distingue el color. Pero deja que alumbre la luz de Dios. Y vas a ser como estos que bautizó Juan en su época. Después de bautizado, ¿qué cosa tengo que hacer? Porque lo nuevo, por ser precisamente nuevo, no lo conozco. San Pablo en Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y hoy, en esta nueva vida, son todas nuevas. Por eso necesito saber para andar en novedad de vida. Dios no solamente da una mente y un corazón nuevos, te da una vida nueva. Sigamos con lo que dice nuestro texto en cuanto a las preguntas. Versículo 10. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué haremos? La bendita instrucción, versículo siguiente. Versículo 12 dice otros. Ahora cobradores de impuestos. Al ser bautizado, preguntaron, Maestro, ¿qué haremos? Otro grupo, los soldados, 14. Los soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? ¿Me va siguiendo? Versículo 15. Y como el pueblo estaba a la espera y todos andaban pensando en su corazón acerca de Juan, si quizás él sería el Cristo. El momento político en la sociedad de Israel. Dios nos prometió un Mesías. Esperamos un líder, no solamente religioso. Un líder que nos libere también del yugo romano. La tal mentada PAC romana. Antes de acometer con sus ejércitos, el imperio romano ofrecía la paz. Pero en los términos romanos, no una paz consensuada. Si haces esto, no te guerreo. Una imposición de la paz. Por estos lados del mundo, también un gran imperio de antaño, los incas, tenían similares características.
Los incas consolidaron un gran imperio, el famoso Tahuantinsuyo, dividido en 4 regiones. Y todas esas regiones ellos conquistaron ofreciendo primero, como los romanos, la paz inca, la PAC inca. ¿No estás de acuerdo? Entonces asume las consecuencias. Fueron conquistadores como los romanos. No me voy a referir a muchos detalles históricos, aunque me gustaría, por conocer algo del tema. Pero lo cierto es, la verdadera paz para el hombre, para el género humano, viene de Dios. Es una paz que trabaja primero dentro tuyo, porque muchos son enemigos en su propia mente. Su intelecto va por un lado, sus sentimientos va por otro, y su forma de ser deja mucho que desear. El hombre, tal cual Dios lo diseñó, y existe en ese diseño. Tiene alma, tiene espíritu y tiene su cuerpo. Y qué cosa terrible si el cuerpo está en el centro de esa trilogía. Se viven deseos carnales, en deseos sensuales, en detrimento de lo espiritual, tanto como lo cultural y lo espiritual, que viene de Dios. Y muchas veces se les da por sondear y aliarse con las fuerzas espirituales, pero no las de Dios, sino las del maligno, que no sabe pedir permiso. Avasalla todo lo que se le pone delante o le da un lugar en su vida. Muy diferente a Dios. Dios siempre golpea las puertas de tu existencia y llama. Y la revelación bíblica dice, si alguno oye su voz y abre la puerta, él entrará y hará morada. Una coexistencia. Una existencia tan preciosa que no hay comparación. Entonces uno sabe que necesita aprender sobre todo lo espiritual que viene de parte de Dios. No lo sabemos tal cual, deberíamos saberlo, aunque alguna idea tengamos, pero sí necesitamos un llenamiento, una investidura, una unción y una capacidad para honrar con nuestra forma de ser todo lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Juan contesta ese gran interrogante, ¿será este el Cristo? ¿Tenemos que esperar a otros? Y nuestro texto está diciendo a partir del versículo 16, Juan respondió, les dijo a todos, yo os bautizo con agua, pero está viniendo el que es más fuerte, más poderoso que yo, el que yo no soy apto de desatarle la correa de su calzado o sandalia. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Un bautismo en el Espíritu Santo, sí, pero también necesitamos fuego de Dios. Fuego representa poder de Dios. El Espíritu Santo nos pone la naturaleza de Dios. Nos hace identificar con la simiente de la mujer, de donde vino Cristo. Cristo es el único ser humano de simiente pura de mujer. Porque la Biblia señala que el Espíritu Santo vino sobre María y hizo el milagro de la concepción. Y desde la concepción, dice, y el santo ser que nacerá se llamará Jesús. No hay en la historia de la humanidad, ni habrá otro nacimiento u otra concepción de la misma naturaleza. Todos los demás somos simiente de hombre, porque se necesita siempre el concurso de una mujer y un hombre.
aún para las concesiones in vitro, necesitamos de la mujer y del hombre. No importa, no voy a hablar de bioética sobre si conviene o no el hecho de rentar o alquilar vientres. Eso es un tema no bíblico, pero se usa en este tiempo. Se elige la fisonomía del futuro ser y hay manipulación genética. No es el caso de Jesús. El caso de Jesús, la característica singular de Jesús, su vida es simiente pura de mujer. Y nosotros por fe entendemos que es el Hijo de Dios enviado a la tierra con este propósito, que aquí Juan está preparando los corazones y enseñando. El que viene después de mí es quien nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces podemos decir, una de las señales características que estoy en el camino de Dios es que Dios me ha compartido de su Santo Espíritu. Estirpe noble de la mejor nobleza, porque viene de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Altísimo, del Soberano, de aquel que la Biblia lo presenta como el creador y sostenedor de todo. Lo conozco, estoy en su camino, entonces tengo de su Santo Espíritu. Pero aquí Juan está diciendo, y lo dice el mensaje general de la Escritura, Espíritu Santo y fuego. El fuego nos hace arder en la pasión por Cristo. El fuego nos está motivando a proclamar lo que siempre hay que proclamar, el mensaje de salvación, el Dios de las nuevas oportunidades, el Dios de maravillas, el Dios omnipotente, el Dios que todavía tiene todas las cosas bajo su control, hasta que la historia de la humanidad sea un recuerdo. El Dios que creó el tiempo donde se desarrollan todas las profecías bíblicas y todo lo que Dios en su soberana voluntad previó que debe acontecer. Y de hecho la Biblia te dice, hay un libro de los registros de las cosas que van a acontecer allí en la mismísima presencia de Dios. Revelación de Gabriel a Juan. Las cosas que van a suceder. Daniel recibe también de revelación que todo lo que Dios hace es una maravilla. Juan el Bautista, como mencioné, está diciendo también. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué pasa si no renuevo el fuego de Dios? ¿Y no dijo usted que igual estoy bautizado en el Espíritu Santo? Lee tu Biblia y vas a descubrir que si yo constristo al Espíritu Santo o lo hago enojar o ofendo al Espíritu que Dios me ha dado y se va, si una vez fui bautizado, perdí la unción, perdí esa gracia de tener algo de la naturaleza de Dios en mi vida. Por eso Juan el Bautista está diciendo, no soy yo el Cristo, viene detrás de mí. Pero, ¿qué están esperando? ¿Un libertador? Sí, viene con un hacha, pero para desarraigar a toda planta que no plantó Dios. Hoy hay un sincretismo espiritual tremendo. La gente dice, no busco a Dios porque todas las religiones son iguales. Una cosa es Dios y otra cosa es la religión humana. Es terrible la confusión que existe. Entonces yo necesito que por misericordia Dios me alumbre, me envíe su palabra y me dé de su luz para ser entendido o comenzar a entender algo de estas cuestiones espirituales.
En una parábola Jesús explicó lo mismo, que el reino de Dios es similar a un gran campo donde está sembrado el trigo. Pero vino el adversario, vino el enemigo y plantó cizaña. Cuando el dueño del campo se enteró que también mezclado, allí donde estaba el trigo había cizaña, alguien le sugirió, ¿quieres que vayamos y arranquemos las cizañas del campo? Y la respuesta del dueño del campo es, no, 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 no. Hay peligro que al arrancar las cizañas se arranque también el trigo. Déjenlo. En el momento de la siega se va a levantar solamente el trigo y lo que no es trigo quedará para el fuego. Es significativa la interpretación. ¿Qué iglesia realmente tiene Dios? ¿Que presumimos que este es Dios? Todo. Hasta vi un cartel en una iglesia. Aquí está Jesús. Así, en el cartel decía, Jesús está aquí. Me alegra si la presencia de Jesús está. Pero es la presunción de todos. Yo les menciono siempre a los hermanos, qué triste es estar delante de la mismísima presencia de Jesús y no saber que Él está. Porque no tenemos el mismo espíritu, porque no estamos en Él. No hay intimidad con Él. Entonces no sé cuándo se acerca, cuándo no está Jesús. Por la forma que hablan ahora, ¿no? Muchos espiritualistas que no tienen el Espíritu de Dios, pero mencionan, ¿y si no hay vibra? No sé dónde sacan esa idea de la vibra, de la buena onda. Eso no tiene nada que ver con lo que Dios da en su Santo Espíritu. Cuando tenemos de su Espíritu, tenemos la capacidad de saber que somos de Él y estamos con Él y disfrutamos con Él. Cuando no tenemos de ese Espíritu, no existe lo que terminé de mencionar. Entonces ese fuego que llega a caracterizarse como fuego ferviente de Dios está marcando la realidad. Todavía Dios tiene expectativas santas para prolongar su tiempo de milagros, su tiempo de salvación, a pesar de que su santo y justo juicio es un hecho. Pero lo hace Dios. Nuestro texto termina diciendo, en el versículo 18 al final, y así con muchas y variadas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Repito, porque es importante. Con muchas y variadas exhortaciones anunciaba la buena nueva. Pero para entender eso, está descrito lo siguiente. Pero cuando censuró repetidamente a Herodes el tetrarca, respecto de Herodías, la mujer de su hermano, y en relación con todas las maldades que Herodes había hecho. Y dentro de esas maldades, el texto que hemos leído termina diciendo, a todas ellas añadió Herodes también esta, encerró a Juan en la cárcel. Hay que ser malo para encerrar a un hombre. Bueno, pero le molestaba lo que el hombre bueno decía. Juan no cerraba sus ojos para no conocer realidades penosas y angustiantes y condenatorias. Por eso hablaba de la manera que habló a cada quien que se acercó preguntando, ¿qué tengo que hacer, maestro? Nada, diríamos hoy. Qué bueno que todo te ayudó a acercarte a Dios. No todo
está permitido y avalado por Dios. El fin no justifica los medios en el Evangelio. Hagan lo que tienen que hacer bajo estas nuevas órdenes que pertenecen a la vida nueva que han recibido. Relee que era el remedio que Juan le dio a cada grupo y a cada quien le preguntaba, ¿qué tengo que hacer, maestro? Y esa mirada de Juan el Bautista, mirada escrutadora, porque ahora se mira conforme Dios quiere que miremos. Y ahora hay que corregir lo que Dios quiere que se corrija. Timoteo recibió de su maestro, de su tutor espiritual, que le guiaba para que conozca el ministerio y sepa cómo trabajar en el ministerio y también sepa cómo conducirse en la casa del Dios viviente. Esas palabras de Pablo a Timoteo están allí en su carta. Para que sepas, no para que cierres los ojos. Y hay gente que más vale no decirle nada porque sabrá Dios qué me hace. Juan el Bautista le habló. Y los pecados o las maldades que dice acá de este Herodes no es muy diferente a los pecados y maldades que hoy vemos y conocemos de mucho. En este caso, le había robado la mujer a su hermano. La mujer de su hermano se quedó con su cuñadito. No sé si le ofrecía más dinero o mejor posición por la cantidad de influencia en las tierras que se les habían indicado para gobernar. O vaya a saber qué. O tal vez el carácter de Felipe era muy diferente al carácter de su hermano. Pero el asunto es, vivía con la mujer de su hermano. Y otras maldades que no sabemos cuáles, pero si la Biblia dice maldades. Algunos dicen sí, si tuvo el deseo y realizó una matanza de niños tratando de matar a lo que supuestamente en la cabeza de Herodes había nacido, ¿quién lo iba a suplir en el trono? ¿Qué pensamiento espiritual en Herodes? Ninguno. Defendió su trono, por eso mandó a asesinar a los menores de 2 años de aquella región, donde no asesinó al niño Jesús porque su padre José, por revelaciones de Dios, lo había llevado a Egipto. Eso dice el detalle bíblico. Pero lo cierto es, Herodes, a su mal genio, a su mala conducta, a su mala vida, añadió esto que al momento de relatar esta porción de la vida de Juan, dice, añadió a sus maldades el poner preso a Juan. Y usted sabe cómo termina la historia de ese preso notable. Pero vamos a ir terminando en el Evangelio de Juan, referencias del mismo Juan sobre lo que estamos hablando en este mensaje. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan 3, 27. Y llega a decir en el mismo lugar, el que es enviado de Dios, las palabras de Dios habla. Punto. Termina vos el mensaje. Termino diciéndote, si conoces a Dios, si amas a Dios, comparte de Dios y lleva ese amor de Dios a quien lo necesite. Que Dios añada sus más ricas bendiciones sobre todos. Seguiremos otro día. Que la paz de Dios sea